La Reforma Protestante y las misiones. Bertrand Koester. Sobre la Reforma Protestante y las misiones existe el tópico que no era misionera. En cierto sentido la idea es correcta, pero se olvida de una perspectiva importante. Es esta. La Reforma empezó como una controversia teológica sobre las indulgencias y se realizó por el apoyo y el estímulo que recibió de las autoridades civiles. Sin embargo, en esencia era un movimiento pastoral. Su motivo más propio era librar el pueblo cristiano de una religión corrupta y opresiva y predicarle un evangelio eficaz. Y a la vez, este motivo pastoral era misionero porque la Reforma quiso compartir su comprensión nueva del evangelio con todo el mundo. Que las primeras generaciones de protestantes no salieron para predicar el evangelio a pueblos todavía paganos, mucho menos cruzando los mares para ir al encuentro con ellos, se explica mejor por las prioridades pastorales en las condiciones históricas del siglo XVI que por falta de visión. Tanto Lutero como Calvino comprendieron la gran comisión de Mateo 28, 19 como un encargo para la generación de los apóstoles, pero no porque no estaban dispuestos a predicar el evangelio en otras partes del mundo. Lutero efectivamente deseó predicar el evangelio a los turcos, que en su tiempo avanzaban en el sureste de Europa, pero su mundo era Europa, la cristiandad. Su ministerio era predicar el evangelio a un pueblo cristianizado pero con una comprensión deficiente. Y esto se hizo en Wittenberg y luego por medio de la traducción de la Biblia y todos sus comentarios y escritos, que eran tanto apologéticos como pastorales. Wittenberg se convirtió en el centro logístico de un movimiento religioso y este movimiento era misionero porque salieron de Wittenberg estudiantes preparados para predicar y enseñar. Y de esta manera la nueva doctrina, como se llamaba la enseñanza de Reforma, avanzó en toda Alemania y los alrededores, a pesar de toda la oposición política y religiosa. La misma historia se repitió en la segunda fase de la Reforma en los países más hostiles con el protestantismo. Estudiantes preparados en Ginebra y otras ciudades viajaron a Francia y a las provincias neerlandesas para predicar el evangelio, fundando iglesias reformadas clandestinas. Zúrich al mismo tiempo acompañó el avance de la Reforma en el este de Europa, especialmente Polonia y Hungría. La reacción hostil de la Contrarreforma y las siguientes rebeliones y guerras religiosas acabaron con el espíritu y poder misionero inicial. En varias partes de Europa el protestantismo se redujo a una minoría angustiada en otras, como en los Países Bajos, la Reforma se estableció como religión privilegiada con poder político, convirtiéndose en protestantización. Ya no era un proceso espontáneo de conversiones a causa de convicción, sino un cambio de la religión oficial. Curas fueron sustituidos por pastores y el culto católico por el protestante. Sorprendente es que la Iglesia reformada en estas condiciones a lo largo haya ganado el corazón del pueblo por su predicación y pastoreo fiel. En realidad, por medio de un ministerio misionero. Igual sorprendente es que después de las guerras civiles las iglesias protestantes establecidas se olvidasen de su historia misionera. En el mundo luterano el principio cuius regio, eius religio, a tal rey, tal religión, obligó a protestantes viviendo en tierras católicas a refugiarse en regiones protestante y al revés. Este mismo principio era un obstáculo para la misión. En Francia los hugonotes recibieron ayuda de sus correligionarios en otros países para sobrevivir en un país que en el año 1685 anuló todos sus derechos, pero no recuperaron el espíritu misionero de los años de la Reforma. Conocemos muy pocos ejemplos de misioneros que se sentían llamados a predicar el evangelio a los cristianos que se quedaron bajo el control de Roma. Uno de ellos era Juan Bartolomé Aventrot, 1562-1632, un verdadero misionero protestante procedente de Flandes que terminó su vida en una hoguera en Toledo. En su tiempo, otra misión protestante ya había empezado, la de neerlandeses e ingleses a las colonias. Con esta misión empieza la historia de las misiones protestantes, que en el siglo XVIII descubrieron sus formas propias. Pero esta historia ya no pertenece a la Reforma.